Seguimos en Claves Económicas por NSTV con Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE. Bienvenido, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Rodríguez, en el gobierno pasado se habló mucho de priorizar el ferrocarril, de dinamizar la actividad de AFE y de servicios logísticos ferroviarios que se creó durante el periodo pasado, pero hubo pocas concreciones, hubo pocos avances. ¿Realmente ahora se va a avanzar? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que tienen pensado? Sí, en realidad los procesos en lo que es el ámbito ferroviario siempre son lentos. Lentos en el sentido de que cualquier obra, por pequeña que sea, te lleva un tiempo muy importante y evidentemente que ahí hubieron en el periodo pasado avances en concreciones de obras que, bueno, se están llevando a cabo todavía y por ahí van a llevar un año y pico o dos más para terminar esas obras y bueno, que efectivamente se vean realizadas y se vean los frutos. Por eso es que Ahí estamos hablando de obras de reparación, de adecuación de vías férreas. Obras de reparación, de adecuación de vías férreas que, bueno, después de la ley que crea el nuevo modo ferroviario, AFE es la responsable del mantenimiento, reparación y construcciones de vías. Y AFE también se queda allí de acuerdo a la ley con la parte de pasajeros. Por otro lado, se crea una sociedad anónima donde AFE tiene el 51% de las acciones y la CND el 49%, por tanto una empresa 100% estatal, pero que opera en el derecho privado, que es la responsable de transportar la carga. Que es SLF, que es Servicios Logísticos Ferroviarios. Exacto. Ahora, Servicios Logísticos Ferroviarios fue creada durante el gobierno anterior, intentó captar funcionarios provenientes de AFE con distintas propuestas para que pudieran aceptar, para que les pareciera conveniente, pero tuvo la oposición fuerte del sindicato, ha tenido la oposición fuerte del sindicato. ¿Cuántos funcionarios tiene ahora SLF? En realidad fue un desafío tremendo cuando llegamos nosotros, había una fecha fijada que el 1 de julio 2015 la operadora tenía que estar funcionando, y de hecho empezó a funcionar. La cartera de clientes que tenía AFE fue transferida a la operadora y bueno, en ese sentido, como CELF no tenía, es cierto, los funcionarios, fundamentalmente los conductores de trenes, le compró ese servicio o le compra ese servicio aún, no en su totalidad, pero le sigue comprando el servicio de conducción de tren. Claro. Pero por otro lado se fue armando esa estructura de CELF y hoy podemos decir que tiene maquinistas que eran maquinistas de AFE y pasaron a CELF. Y no solo eso, sino que también se pasó un inspector, instructor de maquinistas. Por tanto, CELF hoy tiene condiciones, y lo está haciendo, de capacitar sus maquinistas. O sea que está creciendo la plantilla, en muchos casos, con personas que no se dedicaban a esto o que estaban en otras áreas vinculadas a los temas ferroviarios, pero con una capacitación se van a ir formando y van a poder manejar, estar en los trenes y... Exacto. Nosotros esa es la visión, el objetivo para saltear ese inconveniente con el sindicato de AFE. De acuerdo. Nosotros decimos que evidentemente que el modo ferroviario va a ser posible hacerlo funcionar e implantarlo con los ferroviarios, con los trabajadores ferroviarios. De hecho, el primer paso que se dio de AFE a CELF fue el gerente de operaciones, que era el gerente de operaciones de AFE y hoy es el gerente de operaciones de CELF. Y bueno, detrás de eso vinieron otros funcionarios, pero siguen abiertas las puertas, los funcionarios siguen conversando, siguen planteándose el hecho de poder pasar a la CELF. Por allí hay un decreto que les reserva el cargo a los funcionarios que, bueno, de alguna manera se arrepientan al año, a los 2 años, y quieran volver a AFE, tienen la reserva del cargo, por tanto, esas puertas todavía siguen abiertas. ¿Cuántos pasaron de AFE efectivamente? Y de AFE pasaron alrededor de 8 funcionarios, de los cuales incluye el gerente de operaciones, el instructor que hacía referencia y el resto son todos maquinistas. Ahora, y por ejemplo, CELF o SLF, ¿cuántos funcionarios debería tener para operar bien y para llegar a las metas que se propone? CELF, desde el punto de vista administrativo, digamos que ya tiene su gente, tiene el aparato jurídico, comercial, gerencial,
Lo único que SELF no cuenta hoy es con conductores, Claro. Pero bueno, nosotros creemos que en 4 meses, 5 meses, SELF va a tener una plantilla de conductores lo suficiente como para operar los trenes, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el objetivo? Porque la gente dice, bueno, mucha gente lo asocia al tren como del servicio de pasajeros, pero en realidad el objetivo de SELF fue creada para captar carga, que es el gran negocio, o puede ser el gran negocio de las vías férreas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánta carga pretenden captar? Bien. A nosotros nos parece que, evidentemente, que en un país como se piensa, un país de desarrollo, un país de puertas abiertas, el tren juega un papel fundamental. En ese sentido, bueno, desde el punto de vista de la construcción de vías, reparación, mantenimiento, o sea, desde el punto de vista de AFE, nosotros tenemos 1.600 kilómetros de vías que se están usando hoy, ¿no? Esos 1.600 kilómetros al final del ejercicio van a quedar en condiciones óptimas de circular, o sea, con una velocidad entre 50 y 60 kilómetros en trenes de carga, con un tonelaje entre 18 y 22 toneladas por eje, que, bueno, cumple perfectamente con las condiciones para poder circular y que sea efectivo y eficiente. Por otro lado, hay una demanda insatisfecha en todo el país, o sea, AFE hoy no ha logrado cumplir con la oferta que hay de cargas, y bueno, ese es el gran desafío. AFE en los picos máximos en su historia anduvo en 1,5 millones de toneladas. Nosotros veníamos relativamente bien, pero el año pasado bajó a 900 toneladas, y el gran desafío es aumentar y en lo posible pasar las 1.500 toneladas y llegar a 2.000 toneladas 2 millones de toneladas, perdón, por año. Ese es el desafío, esa es la meta que se plantearon. ¿Y cuándo se podría llegar, si todo fuera como ustedes piensan? Y bueno, hay que incorporar maquinaria, hay que reparar, y a partir de ahí se puede llegar. ¿Y maquinaria, ya están pensando, ya están evaluando las compras? ¿Cómo es? Se está pensando, se está evaluando, se están reparando. En este momento hay 4 o 5 máquinas en los talleres reparándose, y ya se está alargando un llamado a interesados para compra de maquinaria. Y ahí, cuando hablamos de compra de máquinas, ¿de qué hablamos? ¿De vagones, locomotoras? Hablamos de compra de locomotoras y compras de vagones, fundamentalmente graneleras, que es lo que aparentemente aparece como algunos emprendimientos nuevos que se están instalando en el puerto de Montevideo. Sí, por ejemplo, los hilos. Exacto. O sea, que ahí se podría abastecer, esa podría ser una carga que podrían trasladar los trenes. Perfectamente. Y están la mayoría de las plantas de silos que se instalaron en el país, están cerca de las vías, o sea que perfectamente se puede transportar por trenes y a partir de ahí aumentar las toneladas transportadas por año, ¿no? Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque vamos a hablar, a profundizar algo más en las reparaciones de las vías férreas, en cuáles son los tramos que se están haciendo y las diferentes formas de financiamiento que puede existir para futuros proyectos. Enseguida venimos con más Claves Económicas por NSTV. Seguimos en Claves Económicas por NSTV hablando del sistema ferroviario y los diferentes planes que tiene el actual gobierno. Estábamos hablando de la situación de SELF, Servicios Logísticos Ferroviarios, pero también AFE tiene un rol fundamental, que es el mantenimiento de las vías férreas, ¿no? Más allá que para esta empresa pasó la operativa de carga y bueno, la maquinaria, AFE se ocupa del mantenimiento. ¿Cuáles son los tramos que se están manteniendo ahora y cuáles son los futuros, los que se va a invertir para que puedan circular bien los trenes? Bien. La línea madre, que le llamamos, que es la línea Pintado-Rivera, o sea, Montevideo-Rivera, eso está en plena ejecución de obras a través de un FOSEN, el FOSEN 1. Esos son los fondos de convergencia del Mercosur. Ahí está. Bueno, eso calculamos que en un año están prontas, en las condiciones que dije hoy, con 50, 60 kilómetros de velocidad y en 20, 22 toneladas por eje.
Por el otro lado, ya fue adjudicada a la empresa que ganó la licitación la obra Salto Paysandú Piedra Sola, que se une con esa línea madre, o sea que en pocos días ya está comenzando esa obra y va a quedar en las mismas condiciones que la línea Rivera. Por otro lado, se están haciendo reparaciones en la línea Río Branco, hay 4 licitaciones que fueron ampliadas en un 100%, de ahí va a quedar alrededor de 300 y pico de kilómetros también, todos reparados a nuevos en esa línea. Y por otro lado, se acaba de aprobar en el directorio de AFE los pliegos de licitación para una PPP, participación pública-privada, en la línea Algorta-Fraivento, que bueno, también va a quedar unida con la que viene Salto Paysandú Piedra Sola, y a la vez poder bajar hacia Montevideo o viceversa. O sea que eso se aprobó para hacerlo por PPP. ¿Sería el único de tramo ferroviario por PPP o piensan? Ahora sí. Pero piensan, ¿creen que es un buen instrumento para hacer más? Sí, yo creo que sí, que la experiencia en el país han sido buena. Y bueno, nosotros si bien va a ser la primera experiencia en el área ferroviaria, como lo decías, pero nos parece muy importante y puede servir de formato, de modelo, como para avanzar en algunas otras líneas que posiblemente hoy no se estén usando, pero si aparece algún negocio o empresa instalándose en alguna de ellas, perfectamente se pueden reactivar. O sea que bueno, con esos datos que te di es donde llegamos a los 1.600 kilómetros de vía que van a quedar en perfectas condiciones de circular, ¿no? Ahora, el mantenimiento, porque uno mira y dice, bueno, los durmientes, o sea, tiene un mantenimiento que es bastante complejo. AFE ha adquirido alguna maquinaria para hacer más sencillo y más eficiente el mantenimiento y algunas reparaciones. ¿Eso cómo está funcionando? Sí, AFE tiene su aparato de infraestructura con incorporación de maquinaria, pero a la vez, evidentemente que estas obras las licitó y hay empresas privadas que las están construyendo. Pero tiene su aparato, incorporó mucha maquinaria, incorporó camiones viviales, incorporó desmalezadoras, en fin, una cantidad de maquinaria moderna para ser usada en el mantenimiento de las vías, ¿no? ¿Los durmientes seguirán siendo de madera o van a ser de hormigón? ¿Eso es viable? Posiblemente en esta PPP sean de hormigón. Claro. Y ahí también va a estar la primera experiencia en el país de durmientes de hormigón, que bueno, va a estar muy interesante. ¿Y cuál es la ventaja y quizás también alguna desventaja de que sea de hormigón frente a la madera? La ventaja es el escaso mantenimiento o menor mantenimiento, y después el tiempo que dura. O sea, construir un kilómetro de vía en el país en estas condiciones cuesta alrededor de $286.000, ¿no? Un kilómetro de ruta cuesta el doble de plata. ¿Cuál es la diferencia? Que la ruta a los 5 años ya tienes que estar haciéndole mantenimiento. Y las vías duran 40 años perfectamente con un mantenimiento muy liviano, ¿no? Claro. Ahí está la cuenta y bueno, y el beneficio para el país, ¿no? Ahora, mucha gente todavía sueña con el tren de pasajeros, ¿no? Dice, bueno, en realidad, más allá del tema de la carga, sería bueno que Uruguay tuviera una buena conexión ferroviaria para servicios de pasajeros. Eso hoy parece poco viable, ¿no? Parece, pero no es. A ver, ¿pero por qué? ¿En qué se está pensando? Pues están los coches motor que se han traído. Sí, nosotros no queremos adelantarnos ni generar falsas expectativas, ¿verdad? Pero es parte de la tarea que le corresponde a AFE en este nuevo modo ferroviario, y evidentemente que vamos a trabajar incansablemente para poder mejorar lo existente. Los actuales servicios. Los actuales servicios, aumentarlos, tratar de aumentar en aquellos lugares donde posiblemente sea necesario el tren. Y bueno, y en ese sentido no estamos pensando solo en Montevideo y el área metropolitana, sino alguna parte del país que en algún momento existía el tren de pasajeros, que perfectamente se puede retomar. Y hoy se dan condiciones bastante favorables en ese sentido, porque de alguna manera hay lugares que las empresas de ómnibus dejaron de funcionar y hay una necesidad. Y bueno, hay líneas que son tentadoras en el norte del país, de los cuales estamos pensando y ya lo estamos evaluando y haciendo un estudio de cómo podría comportarse eso. Y por otro lado,
tratando de incorporar lo que es maquinaria nueva, ¿no? Los famosos coches motores que tú decías. ¿Esos han resultado buenos? Esos resultaron y hay otras ofertas, otras propuestas cerquita nomás del Uruguay que perfectamente se podrían traer y empezar a usar a corto plazo. Ahora, una pregunta, claro, se generó una polémica porque usted ocupa el cargo de la presidencia de AFE y también la presidencia de Servicios Logísticos Ferroviarios. Hay quienes dicen, bueno, en realidad eso sería incompatible, no puede estar en las dos, además es una empresa privada, pero integrada en su capital mayoritariamente por AFE, y la otra es la empresa pública. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo lo está viendo usted? Sí, yo me enteré por la prensa de que había sido hecho una denuncia. Una denuncia con nombre y apellido, porque creo que la denuncia era puntualmente no al presidente de AFE, sino puntualmente a mi persona. Y bueno, nosotros estamos tranquilos porque eso fue creado por ley, es decir, si hay que reclamar, posiblemente tengamos que reclamarle o tendrían que reclamarle a los legisladores que aprobaron esta ley. Esa ley fue reglamentada y en su reglamentación en el año 2011 dice cómo queda conformado el directorio de la sociedad anónima SELF. Y evidentemente que allí aparece la figura del presidente de ese directorio, que es el presidente de AFE, que es la dueña de esa empresa, la mayor accionista. Por tanto, aparte de eso, nosotros hicimos nuestras consultas en los abogados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con nuestros abogados en AFE, y ellos aseguran que no hay ninguna incompatibilidad. Nosotros en ese sentido estamos tranquilos y estamos laburando con todas las fuerzas en los dos lugares, tanto en AFE como en CEL. Ahora, hay un detalle que todavía no se ha dicho, que aprovecho esta oportunidad para dejarlo claro. Nosotros cobramos sueldo en AFE, ¿verdad? En CEL presidimos el directorio de CEL, pero no tenemos sueldo, ¿no? Está ahí como responsable, como presidente de la empresa. Responsable y representante de esa empresa, que es la dueña mayoritaria de la sociedad anónima. Si bien opera, como lo decías, en el área privada, pero es una empresa 100% estatal, ¿no? Wilfredo Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente va a haber otras oportunidades para hablar de los proyectos que tiene AFE y de las distintas concreciones que se puedan ir dando. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación. Seguimos con más claves económicas. Vamos a hablar de los mercados de los principales productos del sector agropecuario uruguayo. Ya venimos.